En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al posadero le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, debe uno tener un gozo y un deseo especial por Dios para escuchar estos relatos y moverse a compasión. Sin pasión, sin deseo, sin emocionarse por lo que cree, Dios va a caer en ese espacio donde solo aprendemos para saber y no en ese lugar donde creemos para vivir. Este relato es muy conocido. Nace precisamente en un ambiente donde se está preguntando, bueno, ¿y qué papel juega la ley de Moisés y de la tradición antigua en esta nueva oferta que Jesús está planteando? Y ya dirá en este pasaje y en otros: no he venido a cambiar la ley, he venido a que sea plena. He venido a devolverle a la ley su sentido y su finalidad frente al propósito del ser humano con Dios y de Dios con el ser humano. Por eso, ante esta conversa que tiene este doctor de la ley, sabido en asuntos religiosos, y Jesús, sale la cuestión: maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le pregunta: ¿qué está escrito en la ley? ¿Y qué es lo que lees? Porque una cosa es lo que está escrito, otra cosa es la que yo leo. Y una cosa es lo que yo leo y entiendo, y otro lo que debería entender, porque uno es lo que dice la Biblia y otro lo que nosotros deberíamos comprender. Uno es el hecho que narra y otro es el hecho que significa. ¿Qué significa? Y aparecen los dos modos que a mi manera de ver se proponen.
dos modos éticos de relacionarnos con este Dios. Con este Dios que nos llama a alcanzar la vida eterna, a entrar en el reino, nos dirá Jesús. El primero, un camino muy conocido por todos, el de desarrollar toda nuestra práctica religiosa en función de aprender la religión. El otro camino, que me parece que puede ser, hablando cristianamente, como una consecuencia de ese primer camino, aprender a servir, aprender a descubrir la misericordia que Dios nos tiene y que nos invita a expresarla y a vivirla entre nosotros. No solo tenemos un Dios misericordioso, tenemos un Padre Dios que nos pide ser misericordiosos como el Padre. Eso es lo que estamos en este año viviendo a la luz de la invitación del Papa Francisco. El primer camino es un camino especialísimo, pero muy bonito. No es un camino para menoscabarlo, ni mucho menos. Es para estimarlo. Desde pequeño uno aprende, si crece en una familia religiosa, los hábitos de la religión. Empezar desde aprendernos las oraciones, empezar a santiguarnos o bendecirnos, dar y recibir la bendición, el participar de la vida de la iglesia, de su vida sacramental, prepararme para los sacramentos, celebrarlos, aprender a orar, nuestros momentos de ayuno, nuestra oración pequeña en el altar de nuestra casa, nuestro Santo Rosario, las novenas a nuestros santos, triduos, procesiones, el conocimiento de nuestra doctrina, la admiración cuando vamos a algún país o a algún lugar de Bogotá o de Colombia, cuando admiramos el arte religioso de una cultura que tiene 2000 largos años, sus normas, sus disposiciones, sus invitaciones, o sea, toda esa riqueza religiosa tan especial que tenemos. Pero si no sabemos para qué es todo eso, entonces caemos en un abismo que no es fácil después salvarlo o saldarlo. Porque con la religión muchas veces lo que encontramos es un escampadero a nuestros males. Y en muchas ocasiones el vivir todas estas experiencias religiosas al interior de nuestra iglesia, hablando de nuestra iglesia católica, pues se convierte como en algo que nos tranquiliza la conciencia. Entonces, ya fui a misa, porque nos dicen que no podemos faltar a la misa. Ya me confesé, ya hizo la primera comunión, ya salimos de esa situación. Ya ahora sí tengo un permiso para no tener relaciones maritales en pecado, me casé. Entonces vamos viendo la religión como unos momentos puntuales que yo hago por cumplir y no he ido aprendiendo o entendiendo para qué es la religión, cuál es su sentido. Entonces aquí tenemos explícitamente esa experiencia que se nos narra en este evangelio riquísimo de San Lucas en su capítulo 10. Baja a partir de qué es y de quién es mi prójimo y cómo se hace para entrar a la vida eterna. Narra la historia de dos hombres religiosos, vienen del templo, y una forma ética de comportarme ante el mundo y ante Dios es practicar la religión. Practicantes de la religión bajaron, miraron a alguien que estaba medio muerto, apaleado o medio vivo, y juntos pasaron. Personas religiosas
sabidas en religión, practicantes de una parte de la ley, custodios de la religión, de la doctrina, de la enseñanza. Nos presenta la historia de otro hombre, un hombre que es considerado enemigo, no goza de los afectos de las autoridades religiosas, viene no del templo, viene de su lugar común, de sus caminos comunes y normales, por donde transcurre su vida con los suyos. Va en su vida cotidiana y sin conocer de Dios, sin conocer tantas cosas y practicarlas de la religión, vio a alguien que estaba en esas condiciones de indefensión y mire las actitudes que tiene. Son actitudes que Jesús las pone como modelo de aquel o de aquella persona que quiera parecerse a Dios. ¿Qué hace este hombre? Al verlo, se conmovió. Conmoverse, ¿qué es? Uno temblarse por dentro, dolerse, no del mal que causó, sino del mal que existe en el mundo y lo padecen las personas. Aquí hay un giro impresionante, porque en la tradición antigua se decía pues que el ojo por ojo y el diente por diente, es decir, yo pago por lo que hice y me culpan y me penalizan por lo que he hecho. Aquí este hombre empieza a romper una mentalidad de empezar a hacer el bien, aunque él no ha sido el causante de ese mal. Cambia la situación. Esa situación que se inauguró allá con Adán y Eva, aquí adquiere un giro. Yo no tengo que ser culpable para hacerme responsable. Eso en el mundo cristiano, eso es un giro impresionante a la hora de vivir a Jesús. Se compadeció, se conmovió, se acercó. Guarde estas expresiones. Al verlo, lo vio. Oiga, una de las peores miserias del ser humano es cuando no nos vemos. Convivimos pero no nos vemos, existimos pero no nos reconocemos. Y primer principio para uno tender la mano o que se la tiendan es que lo vean. Lo vio, se conmovió, se acercó, le lavó las heridas. Esto lo podía hacer solamente alguien que estuviera fuera de la ley, porque la ley prohibía a sus miembros tocar personas con sangre, porque inmediatamente se contaminaban. Yo no sé si usted se percata que muchas veces para poder hacer el bien, y suena durísimo esto, ¿cierto? Pero hay que estar por fuera de la ley. Donde este hombre hubiera estado dentro de la ley, hace exactamente lo que hicieron los otros dos. Es que los otros dos no están actuando como actúan porque sean malos. Cuidado con eso. No es el asunto aquí si somos buenos o si somos malos. Estos dos hombres están actuando así porque su canon, su ley, les prohíbe. ¿Sí es claro? Es la ley. Ellos dentro de su organismo religioso y dentro de su estructura son impecables. Ellos ven a alguien con sangre y pasan lo normal. Cualquiera lo hubiera hecho de la tradición de las autoridades y pertenecientes a la ley, porque su misma experiencia religiosa les exigía eso. Alguien que está por fuera de la ley es el que termina ¿qué? Asistiéndolo. Y las expresiones, continúo con ellas. Le lavó las heridas con aceite y vino y se las vendó, lo tocó, luego lo montó sobre su propia bestia, se baja él, pospone su viaje, lo aplaza un poco por lo que es fundamental, la vida. Y luego lo lleva a una posada donde acabó de cuidarlo.
Al día siguiente sacó el dinero equivalente a 2 jornales y se lo dio al dueño de la posada y le dijo: encárgate de cuidarlo, si gastas más, yo te lo pagaré al regreso. ¿Dónde está el punto aquí? Un camino ético puede ser la práctica de la religión, donde me calma la conciencia, pero no me hace capaz de compasión, de aliviar el sufrimiento, de atender al caído, de jugármela por el vulnerado y aplastado de la tierra. El otro camino, este que nos plantea Jesús con el samaritano. Esa es la tradición judía con lo que Jesús está mostrándonos el camino que quiere. Nosotros como cristianos en la Iglesia Católica estamos llamados a hacer una muy bonita síntesis entre conocer muy bien nuestra religión, practicarla, pero darnos cuenta que cada vez que tomamos a una persona, sea un niño, una niña, un joven, y que le invitamos a la religión, lo estamos invitando para que conozca todo esto que me he mencionado de la riqueza y belleza de nuestra religión, pero para que se haga una persona compasiva, una persona que ante el dolor se conmueva, que se haga una persona justa, que no viva siempre pretendiendo sacar ventaja a los demás, que se haga una persona que ame y en medio de tanto embuste sea alguien que busque la verdad, que se alegre de practicar la misericordia, una persona que no cause sufrimiento, que sea conocida y esperada en su familia como un practicante de la bondad. Las dos experiencias aquí éticas de comportamiento frente a Dios para alcanzar la vida eterna, o por la religión o por la compasión, el cristiano está llamado a vivirlas plenamente, las dos, porque nosotros no somos judíos y tampoco somos samaritanos. ¿Sí es claro? Somos cristianos. Entonces nosotros no empleamos la religión como un escampadero. Ya me confesé, ya fui a misa, sino que buscamos la fortaleza de comprender, entender, celebrar y vivir nuestra religión como un camino que nos haga parecidos a Dios, porque realmente somos humanos no cuando oramos solamente, sino cuando nos compadecemos. Y no somos solo humanos cuando nos compadecemos, sino también cuando oramos. Si yo me quedo solo en la religión, me hago un muy buen religioso y puedo que no tenga que ver nada con Jesús. Si yo me hago solamente una persona solidaria y compasiva que ayudo siempre, pero no desarrollo un camino espiritual y religioso, finalmente yo me puedo terminar convirtiendo en un superhéroe. Y cuando se me acaben las fuerzas, entro en angustia, o cuando no me devuelvan la bondad que he expresado, termino en frustración. En cambio, viviendo los dos caminos, siempre sé que estoy trabajando para Dios. Pero realmente la gran misión del ser humano es ser sanadores de la vida, pero no con esa forma loca que tenemos hoy de andar vendiéndole sanación a todo el mundo de un día para otro, o sanaciones instantáneas, cuando la vida es un proceso. La vida es un transcurrir histórico. Tanto la vida como la enfermedad, como la salud y las demás realidades propias de la existencia no ocurren en una circunstancia así aparatosa. En eso, pues tener cuidado para no caer como presas, víctimas de tanta gente que no le va a hablar de estas cosas, sino de cuántas cosas tiene enterradas por ahí en una matera, de cuántos bichos tiene encriptado en su almohada, y le va a desconocer esta invitación de Jesús a ser unos curadores de la vida. La fe, la religión para sanar la vida. La fe y la religión para curar la existencia, para procurar una vida humana y dichosa. Y entre todos, creo que es así como nos parecemos a Dios. Le voy a pedir en este momento que se disponga para que le pida a Dios que lo haga partícipe de su alegría. Para Jesús la alegría mayor era ver a alguien sano, el poderle devolver su dignidad y su estima, el no andarlo acusando, andarlo levantando. Por eso Jesús, si bien sí se ocupó del pecado,
preferencialmente se ocupó del sufrimiento que el pecado causaba. Y no es el único caso, también está la mujer samaritana. Es una parábola de las bellísimas que se están trabajando en este año de la misericordia. Dios le bendiga. Amén.